Aquí lo dejo nuevamente deseándoles un feliz día. Para no quedar debiendo videos, puesto que me gusta la responsabilidad, he decidido salir del tema que prometí originalmente, el cual es el de Kashimo. En primera instancia tengo que mencionar que el video tiene spoilers. De por sí, hablar de Kashimo requiere spoilear, ya que este aún no ha aparecido en el anime. Mas igualmente aviso, puesto que en Guerra Avisada no mueren soldados. Kashimo Hajime, un personaje del que se esperó muchísimo y en la práctica, según la gente, no nos trajo prácticamente nada. ¿Cuánto de cierto tiene decir algo como eso? Si bien no resultó ser un segundo Goyo Satoru, tranquilamente podría colocarlo entre los personajes más fuertes de la obra, con la única mala suerte de haber combatido justo contra Hakari en su demostración de poder. De hecho, Kashimo intentó acabar el combate lo más rápido posible atacando a la cabeza, aunque sin éxito alguno. Recordemos que últimamente fue mencionado por Uraume que su regeneración era superior a la de Sukuna y a la de Satoru. Estamos hablando de un sujeto que derechamente parecía un Doctor Mundo fediado, volviéndose imposible de matar durante 4 minutos y 11 segundos. De hecho, ni los cortes de Sukuna intuyo que podrían matarlo en ese tiempo, por la gran velocidad de regeneración que tiene, al punto que Gege usó como recurso el sacarlo del combate para ocuparlo contra Uraume. ¿Qué opciones le quedan entonces a Kashimo para derrotarlo en un combate donde no podría utilizar justamente su técnica kamikaze, la bestia mítica ámbar? Pues simplemente usar la cabeza y apuntar estratégicamente. Por ello, usando su energía maldita, que tiene una cualidad eléctrica, intentó estallarle el cerebro a Hakari, ya que sabía que desde ahí es que viene la técnica maldita inversa. ¿Disparó a su cabeza? Sí. Aún así, Hakari logró recuperarse. Estamos hablando de lo que tuvo que haber sido una muerte instantánea incluso para alguien como Goyo Satoru, en caso de haberle podido dar. Y aún así se recuperó por la automatización de su técnica. De hecho, incluso había empleado su arma como un pararrayos para asestarle un buen ataque, uno mortal, uno del que Hakari no podría recuperarse, y uno del que el toro sin pastillas salió vivo porque activó su dominio de forma altiva y arriesgada. Hakari, como todo un dogo argentino, activó su expansión de dominio, nuevamente para poder seguir combatiendo. Hakari no es ningún idiota y trata de guiar la batalla al océano para descargar la batería Kashimo, ya que sabía que si usaba su carga eléctrica en el agua, se iba a agotar toda su energía maldita. Sin embargo, Kashimo, haciendo gala de la perspicacia que he mencionado constantemente, tiene un último plan para derrotarlo, y es el veneno, particularmente el gas dicloro, el cual es el resultado de pasar corriente eléctrica a través del agua para dividir sus moléculas en otras sustancias. Ya que la técnica inversa se realiza desde la cabeza y de manera consciente, el intentar encontrar el origen del veneno le tomaría bastante tiempo, suficiente para que su cabeza literalmente dejara de funcionar. Pero él no contaba con una cosa: Hakari tenía literalmente una forma automática de curarse, regeneración instantánea, algo que no se había visto en la serie. Durante esos 4 minutos y 11 segundos era virtualmente inmortal, y aunque intentase lo que intentase, no podría matarlo en ese tiempo. Por lo que, en una explosión de vapor realizada por la descarga de su energía maldita, Kashimo había perdido muy entre comillas el combate. No obstante, Hakari menciona de manera bastante observadora que no se sentía un vencedor, puesto que este nunca usó su técnica maldita, admitiendo así Kashimo que su técnica era de un solo uso. Ahora que sabemos cuál es la técnica de Kashimo, podemos admitir una cosa, y es que si la empleaba contra Hakari, este iba a perder sí o sí. De hecho, si esta técnica lograba atravesar el infinito de Goyo Satoru, también le habría podido hacer un daño irreversible. Kashimo no tenía interés en pelearle a Goyo. De hecho, durante su combate contra Sukuna, derechamente admiraba más al Rey de las Maldiciones que a Goyo, el cual igualmente lo superaba en poder. En esta pelea podemos concluir una única cosa, y es que lo que evitó que Kashimo consiguiera la victoria fue que su rival no era nadie más que un Majoraga fanático de los fanboys. Que a ver, pequeño inciso, por Kirara en particular, hasta yo soy Hakari. Hablamos de que el tipo se regeneraría incluso de los cortes de Sukuna más rápido que el mismísimo Goyo Satoru. Esto es una amenaza para la batalla actual, puesto que lo que divide a Sukuna del resto es que está macheteándolo sin parar, ya que está bastante herido y malogrado. Uraume, que de hecho no para de inflar a Sukuna y decir que este es súper fuerte,
que no ha dado todo aún, que esto y que aquello. Uraume es quien dijo que Hakari tenía una regeneración superior a la del Rey de las Maldiciones. Para mí eso es prueba suficiente de que Kashimo la iba a tener muy difícil en ese enfrentamiento contra Hakari, sí o sí. Supongamos que este luchase contra Maki Zenin. Por mucho que me guste Maki Zenin como personaje, no creo que tenga los recursos suficientes para ganarle, incluso si Kashimo no hace uso de la bestia mítica Ámbar. Creo que es subestimar los efectos de la electricidad como característica innata de su energía maldita, y cómo esta carga no puede ser defendida de manera convencional. Después de todo, no se defiende mediante el uso de energía maldita, sino que el impacto sigue siendo recibido. Maki, incluso con su cuerpo evolucionado gracias a la restricción celestial, no tiene recursos para poder resistir constantemente la electricidad. Después de todo, los daños que ella pudiera realizar dependiendo de las armas, igualmente Kashimo podría recuperarlos con la técnica inversa. Porque sí, sostengo que Kashimo era capaz de utilizar la técnica inversa, quizás no al nivel de Sukuna o Gojo, mucho menos al nivel de Hakari, pero sí a una escala como la mostrada por Yuji Itadori en la actualidad. Hablamos de alguien que transmitió toda su energía maldita al mar, el cual llegó a hacer una explosión de vapor y aún así salió ileso de esto. Cuando Gojo recibió su propio púrpura, quedó con heridas graves y esto fue igualmente bajo los efectos de su propia energía maldita, lo cual reduce el daño. Que lo haya regenerado rápidamente no quita el hecho de que en sí fue dañado. Esto nos lleva, de hecho, a la batalla de Kashimo contra Sukuna. Una esperada lucha que yo creo que toda la comunidad tenía ansiedad de ver. No fue para menos. Aunque esta realmente nos sorprendió, algunos para bien y otros para mal, creo que fue lo que esperábamos. Sabíamos que Kashimo iba a perder. Era obvio. Para la narrativa era necesario que Kashimo perdiera. No podíamos dejarle la batalla definitiva a Kashimo sin demostrar al resto de personajes luchando contra Sukuna. Sukuna, al inicio del combate, recibe a Kamutoke mediante un trozo de hielo que había lanzado Uraume. Kamutoke, que es el arma que había empleado anteriormente para derrotar a infinidad de personas en la era Heian. Sukuna le mete un rayo a Kashimo mediante Kamutoke, sin considerar el elemento que empleaba el muchacho a la hora de combatir. Lo cual de hecho es bastante curioso porque pareciera que Sukuna tiene una pequeña, bastante grande de hecho necesidad de atacar a sus enemigos con el mismo elemento que emplean a la hora de luchar. Tienen una pequeña conversación de que si Sukuna nació siendo fuerte o si se volvió fuerte en el camino. Y el de Lulu solo menciona que fue un niño no deseado, invitando de hecho con esto a Kashimo a combatir. Lo que no se esperaba es que este lo abrumara por completo con los ataques, que fuese más veloz que él, que pudiese reaccionar más rápido de lo que él podía con el cuerpo de Megumi Fushiguro. De hecho, Sukuna incluso había puesto cara de sorpresa al notar cómo Kashimo luchaba y activaba sus técnicas. No iba a ser un rival fácil, y fue contra él, y contra él solo, que gastó la carta de la reencarnación, recuperando su cuerpo original. Por lo que Kashimo sacó su as bajo la manga, la técnica definitiva que había estado guardando, la bestia ámbar mítica. Esta técnica le permitía actuar antes que su cerebro procesara la información, básicamente como el dios del rayo de Killua en Hunter x Hunter. Asimismo, la capacidad de manipular su cuerpo a voluntad convertido en rayos y la flexibilidad que permitía esta técnica era lo que hacía la diferencia con el dios del rayo de Killua en Hunter x Hunter. Kashimo tuvo un gran valor narrativo, innegable. Fue por este que se supo por qué era importante los 4 brazos y las 2 bocas de Sukuna, como esto lo volvía un hechicero perfecto. Y no era por inflarlo, son características que potencian enormemente los requisitos para poder hacer técnicas más poderosas. Los cánticos y los sellos de manos eran posibles de hacer sin sacrificar 2 de sus manos y su boca, es decir, podía tirar el bif y hablar mientras que su otra boca se encargaba de realizar los cánticos. Y aunque sonó como medio simp, que Kashimo le dijera perfecto y hermoso, es la misma sensación que a alguien le surge cuando le gusta jugar un juego competitivo y ve a otra persona que sí es profesional empleando el mismo jugador o personaje que utilizan. Es decir, básicamente como cualquier main Asir viendo a Faker jugar. Aún así no se asustó ni abrumó y siguió atacando contra un top global. De hecho, para aquellos que dicen que él pudo evitar el ataque que Gojo no pudo evitar, hay que tomar en cuenta que no solo Sukuna le avisó que evadiera, sino que por la misma actitud de Sukuna incluso le señaló el lugar al que iba a cortar,
cosa que ahora se sabe que con Gojo no fue así, puesto que cortó mediante un voto vinculante para no usar sus manos. Además que la técnica de Kashimo es reacción sobrehumana, ya que su cuerpo actúa antes que su mente. Yo me sostendría más por el argumento de que Sukuna le avisó el ataque, en vez de sostenerme por el hecho de que Kashimo tenía las capacidades para evadir. Igualmente las dos se suman. Luego de esto, Sukuna atacó de una forma sublime, lanzando un ataque con Kamutoke para distraer a Kashimo, quien por esta misma finta seguramente reaccionó a esta de manera automática, ya que Kamutoke no podía hacerle un daño bastante fuerte. Sukuna lo aprovechó para dañarlo con ataques físicos, incluso cuando ya Kashimo estaba preparando su siguiente rayo para atacar a Sukuna. Rayo que Sukuna no permitió que lanzara porque él sabía que de hacerlo perdería por culpa de las cualidades de la técnica de Kashimo. Por ello le lanzó una red de cortes del mundo y lo obliteró por completo. Ya el resto de la conversación es de las cosas que hace Sukuna con la gente que derrota y considera como personas fuertes, cosa que no hizo con Gojo, quien tuvo su propia conversación en otro sitio. Aún así, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? La primera es que Kashimo estaba en poder destructivo más allá que un hechicero de primer grado, pero diría yo que debajo de un hechicero de grado especial. De hecho, es posible que de haberse unido al combate en general de los hechiceros contra Sukuna, probablemente habría sido un dolor de cabeza increíble para el Rey de las Maldiciones. De hecho, Gege se quitó este recurso a través de narrativa y las ambiciones que Kashimo tenía. Kashimo no iba a permitirse un combate de todos contra uno. Él quería su duelo contra Sukuna, era su ambición. Aún así, creo que podemos concluir que de haber estado con Yuta y con Itadori, el Rey de las Maldiciones lo hubiese pasado aún peor. La segunda cosa que podemos concluir es que Kashimo jamás vendió humo. Siempre vimos las capacidades de este personaje. Sukuna ni siquiera había mostrado su cuerpo real y antes de mostrarlo ya había estado abrumándolo puesto que Gojo lo dejó herido. Simplemente Kashimo no llegó a la escala en la que Sukuna estaba en su cuerpo real. Si Sukuna hubiese peleado de la misma manera que peleó contra Gojo, donde sus cortes eran de una forma más sencilla e individuales, probablemente Kashimo habría podido defenderse con su canasta hueca de mimbre, evitando parte del daño de la expansión de dominio y buscar una manera de hacer un daño más profundo por su parte, incluso si su derrota era inminente, porque sí, Kashimo iba a perder. De todas maneras, no son más que teorías, siendo el punto del video intentar respaldar el poder de Kashimo y por qué no vendió humo. Si el video les gustó, por favor no olviden comentar, suscribirse y dejar un pulgar arriba. Eso me ayudará muchísimo con este proyecto. Saludos a todos y que tengan un excelente día, porque el ovejo se despide. Bye.